Vamos a entrar entonces a la unidad 3, rapidez de cambio. Vamos abajo al último donde dice ayudantías y van a encontrar entonces la ayudantía número 8. Ya, por favor, la descargan. Usualmente, no sé cómo lo hacen con Luis, pero yo trabajo en una hoja aparte, en una pizarra, y no estoy viendo los enunciados todo el momento con ustedes, ¿ya? Entonces, la idea es que ojalá abran el archivo, lo tengan abierto a un ladito, y vamos a ir trabajando en el cuaderno entonces, ¿ok? Súper. Voy a proyectar el documento unos momentos para que veamos el enunciado de la primera pregunta y de ahí nos vamos a cambiar a la pizarra. Entonces, ayudantía número 8. Y tenemos algo como esto, ¿ya? El título, bueno, dice ayudantía 3.4 porque es la ayudantía 4 de la tercera unidad, ¿ok? Pero siguiendo el orden más o menos general de todas las ayudantías, esta es la ayudantía número 8 que tenemos. Y hoy tenemos entonces que responder la primera pregunta que aparece ahí y resolver dos ejercicios, que son muy similares, ¿ok? Y son un poco para ejercitar lo que ya hemos visto esta semana y que nos hemos dado cuenta que le ha ido costando un poquito entender la diferencia entre los gráficos del cambio de una cantidad en función del tiempo y además analizar entonces los gráficos de velocidad instantánea, perdón, rapidez instantánea o rapidez media del cambio de una cantidad en el tiempo. ¿Ok? Vamos a ejercitar eso hoy para que vayan un poco mejor preparados para el control. Ok, entonces me voy a cambiar a la pizarra. Les pido por favor que abran su PDF. Ojalá lo tengan a manito. ¿Alguien no tiene acceso al eCampus y necesita el archivo? Lo puedo compartir por el chat. Me avisan si es que alguien lo necesita, si no, voy a asumir que todos pueden entrar al eCampus y descargar el archivo, ¿ok? Súper. Vamos entonces a la pizarra. Ok. Bueno, yo me adelanté un poquito, ¿ya? Esto es lo que hice en la mañana. Ok. Tengo entonces pegados los gráficos inmediatamente acá para que no perdamos tiempo en eso y solamente entremos a analizar lo que nos interesa hoy. Ok, entonces la primera pregunta dice, ¿qué interpretación física tiene el área bajo la curva en un gráfico de rapidez versus tiempo? O sea, en un gráfico como el que tenemos acá, ok, en la pizarra. ¿Alguien sabe la respuesta a eso? En el ejercicio el último ejercicio de la ayudantía de ayer, en el último apartado, ¿ya? Había que hacer un cálculo teniendo en cuenta esto, ¿ok? Y para eso, bueno, hay que saber primero lo que representa entonces el área bajo la curva de un gráfico de rapidez versus tiempo, ¿ok? Antonia dice que representa la distancia recorrida, ¿ya? Ok, ¿eso está bien? ¿Sí? Pero eso solamente aplica cuando la rapidez de la que estamos hablando, la rapidez de cambio, es la rapidez de cambio, por ejemplo, de la posición o de la distancia recorrida, ¿ya? De un objeto. Como dice Antonella, de un modo mucho más general, ¿ya? Porque la rapidez de cambio en realidad está asociada, puede ser el cambio de cualquier cosa. En este caso, nuestro gráfico nos muestra la rapidez de cambio del precio de, en este caso, de la benzina en función del tiempo, ¿ok? Entonces, como dice bien Antonella, es la variación en un cierto intervalo de una cantidad física. Por ejemplo, si calculo el área bajo la curva entre 1 y 3 meses, ¿ya? El área bajo la curva es todo el área que está entre la función, en este caso una función por tramos, ¿ok? Y el eje X, toda esa área representa entonces la variación de la cantidad
medida, en este caso es el precio de la bencina. Es la variación en el precio de la bencina entre el primer y el tercer mes. ¿Ok? Súper. Entonces, Antonia, en realidad está bien, ¿ya? Cuando estamos hablando de rapidez de cambio, en este caso de la posición, por ejemplo, lo que representa es efectivamente la distancia recorrida, ¿ya? O la variación en la posición, que también es la distancia recorrida. ¿Ok? En el caso más particular, pero si lo vemos en un caso más general, hablando de rapidez de cambio de cualquier cantidad física, entonces es la variación de la cantidad física en ese intervalo en donde calculé el área bajo la curva. Entonces, acá arriba está la respuesta a la pregunta, dice el área bajo la curva en un gráfico de rapidez versus tiempo representa la variación de la cantidad medida en dicho intervalo, me refiero al intervalo en donde estoy calculando el área bajo la curva. Y por área bajo la curva vamos a entender entonces que es toda el área que se encuentra entre el eje X, positivo, digamos, en este caso, y la función. En este caso, la función, ustedes están acostumbrados a ver funciones así continuas, ¿cierto? Bonitas. ¿Ok? En este caso, por ejemplo, el área bajo la curva entre x0 y x1 sería entonces toda el área comprendida entre el eje X y mi función. ¿Ya? En este caso, la función no es continua, tenemos una función definida por tramos, pero de todas maneras podemos seguir calculando el área bajo la curva. ¿Ok? ¿Dudas, consultas con respecto a esto? ¿No? Ok. Entonces vamos a pasar al ejercicio número 1 de hoy para aplicar entonces este concepto, ¿ya? Lo que representa entonces el área bajo la curva de un gráfico de rapidez versus tiempo, ¿ya? Y qué información podemos extraer y qué podemos finalmente hacer con esto. Con un gráfico podemos hacer varias cosas, a pesar de que no sea el gráfico de la variación de la cantidad en función del tiempo, ¿ya? Es un gráfico de rapidez versus tiempo. Entonces dice ejercicio 1, en la figura se muestra la rapidez media de cambio del precio del litro de bencina para los intervalos de un mes indicados. Ya tenemos el intervalo desde 0 a 6 meses. ¿Okay? Dice entonces el gráfico, el mismo que destaca en la pizarra, dice a partir del gráfico, en cuánto aumentó el precio de la bencina entre t igual 0 y t igual 3 meses, o 3 meses. ¿Ok? Cuando me preguntan en cuánto aumentó, me están preguntando cuánto varió el precio de la bencina, ¿ya? Y sabemos que podemos calcular la variación de una cantidad cuando calculamos el área bajo la curva del gráfico de rapidez versus tiempo en ese intervalo. En este caso sería entre 0 y 3 meses. ¿Comprendido? ¿Y cómo puedo saber que esa variación es un aumento y no una disminución del precio? ¿Alguien sabe la respuesta a eso? Porque el área es positiva. Exacto, lo vimos en la ayudantía pasada, ¿ya? Exactamente, cuando tenemos los gráficos, no el de rapidez, el anterior, ¿cierto? El del cambio de una cantidad versus tiempo, nos dimos cuenta que cuando las pendientes, ¿cierto? Que representan las rapideces instantáneas en ciertos puntos son positivas, significa que la cantidad está aumentando, ¿ya? Y cuando las pendientes, que representan de nuevo las rapideces instantáneas de cambio, son negativas, significa que la cantidad está disminuyendo. Entonces, en este caso, si nos fijamos, mi gráfico tiene solamente, tenemos solamente rapideces, en este caso medias, positivas, ¿ya? De 0 a 1 mes, la rapidez es 10 pesos por mes, de 1 a 2 es 20, positivo también, de 2 a 3 meses la rapidez es 30 y así, ¿ya? No tenemos ningún valor de la rapidez media en este caso que sea menor a 0, o sea, que sea negativa. Por lo tanto, sabemos que en realidad, a pesar de que las rapideces están variando entre los meses, en todos los casos es positiva, por lo tanto, el precio de la bencina siempre está aumentando, ¿ya? La variación siempre es en términos de que el precio está aumentando.
Súper. Entonces calculemos la variación o el aumento del precio de la benzina entre 0 y 3 meses. Para eso tenemos que calcular el área bajo la curva entre 0 y 3, ¿ya? Para eso nos vamos a fijar entonces en toda la porción que está acá. Esto. ¿Ok? Y para hacer eso un poquito más fácil, porque bueno, eso es un polígono, ¿cierto? Que es mucho más fácil que calcular el área bajo la curva de una función muy, muy rara, pero de todas maneras uno siempre puede partir esto en varios rectángulos más chiquititos, calcular esas áreas y sumarlas, ¿cierto? Entonces vamos a calcular primero esta área de esto que parece un cuadrado, ¿cierto? Después vamos a calcular el área del rectángulo que está acá. Y después le vamos a sumar por último el área de este rectángulo. Ok. Entonces, la variación en este caso, variación usualmente lo escribimos con la letra delta griega mayúscula, ¿ya? La variación del precio entonces entre el mes 0 y el mes 3, va a ser igual entonces al área bajo la curva en todo ese intervalo, ¿ya? Va a ser igual a esa área más esta área más esta área. Ah. Okay. La primera área, de eso que parece un cuadrado, en realidad no es un cuadrado, vale la base por la altura, ¿ya? La base vale 1 menos 0 mes, o sea, un mes, por la altura que vale 10, ojo con las unidades, ¿ya? 10 pesos partido en mes. Después le sumamos el rectángulo al lado, tiene base 2 menos un mes, o sea, un mes de nuevo, por la altura que vale en este caso 20 pesos por mes. ¿Ok? Y por último le sumamos el tercer rectángulo que tiene base 3 menos 2 meses, o sea, de nuevo un mes, por la altura que en este caso vale 30 pesos por mes. ¿Ok? Acá si nos damos cuenta, las unidades en este caso se cancelan el mes y todo esto va a quedar en términos de pesos, ¿ya? 1 por 10 me queda 10 pesos. Después le sumo 1 por 20, 20 pesos. Después le sumo 1 por 30, 30 pesos. Y esa variación en total me da 10 más 20 más 30, me da 60 pesos. Como es positivo, significa que esa variación es un aumento. O sea, el precio de la benzina entre el mes 0 y el mes 3 aumentó en 60 pesos. Ojo que a partir de esto, yo no sé cuánto vale el valor inicial del precio de la benzina y tampoco sé cuánto vale el valor final. Lo único que sé es que el valor de la benzina se incrementó en 60 pesos en ese intervalo de tiempo. Y eso solamente lo calculé mirando el gráfico de rapidez versus tiempo y calculando el área bajo de la curva en ese intervalo. ¿Ok? Vamos entonces a la parte B. Nos preguntan ahora en cuánto aumentó el precio de la benzina entre
t igual 0 y t igual el sexto mes, ¿ya? Un poco lo mismo que ya hicimos, pero hay que calcular un par de triangulitos más, o sea, de rectangulitos más. De 0 a 6, ¿ya? La primera porción, de 0 a 3, esa área ya la calculé. Vale 60 pesos, así que no la voy a recalcular, solamente la voy a escribir acá. Y a esos 60, que es el área bajo la curva entre 0 y 3, le voy a sumar los 3 rectángulos que nos faltan. O sea, le vamos a sumar esto de acá. Ok. Y eso, seguimos la misma lógica. Ya no lo voy a dibujar acá, pero vamos a partir ese polígono, lo vamos a partir en 3 rectángulos nuevamente. De 3 a 4 meses, tengo el rectángulo entonces de base 1 mes, y la altura de ese rectángulo vale 25 pesos el mes. Después le sumo de 4 a 5, también tengo un rectángulo de base 1 mes, y la altura en ese caso vale 15 pesos mes. Después le sumo el último rectangulito de 5 a 6, tiene base 1 mes, y la altura en ese caso vale 5 pesos mes. Ok, acá pasa lo mismo, se me cancelan las unidades mes y me queda todo esto en pesos, ¿ya? Entonces la suma final sería 60 pesos más 25 más 15 más 5. Y eso me da 85, 100, 105 pesos. Y esa es la variación, entonces el aumento del precio de la bencina en este intervalo desde 0 al sexto mes. O sea, en 6 meses la bencina subió más o menos 100 pesos. ¿Todo claro hasta acá? ¿Sí? Súper. Ok, vamos a la C. La C dice, si en T igual cuarto mes, o sea, si en el cuarto mes, básicamente, si en el cuarto mes el precio de la bencina era de 775 pesos, ¿cuánto era el precio en T igual 3 y cuánto en T igual 6? Quiero mover esto. Ya, entonces, vamos a ver, ¿qué representa esta variación? Bueno, en términos gráficos ya sabemos cómo calcular la variación de una cantidad, pero vamos a escribirla entonces en términos de 2 puntos, ¿ya? La variación de una cantidad, en este caso del precio de algo, entre 2 puntos, por ejemplo, queremos comparar ahora 3 con 4, entre el tercer y el cuarto mes, que eso lo podemos calcular gráficamente. Esto lo podemos escribir siempre como el precio de la bencina, en este caso, en el mes 4, menos el precio de la bencina en el mes 3. Eso es básicamente la variación de algo, ¿cierto? Es el precio final, en este caso el precio en el mes 4, menos el precio inicial, el valor en el mes 3.
¿Ok? Y esa variación la podemos calcular calculando el área bajo la curva de este gráfico de rapidez versus tiempo, ¿no? Que sería en este caso el área que forma el rectángulo entre el mes 3 y el mes 4, ¿ya? Que en este caso sería la base, que es un mes, por la altura, que en este caso vale 25 pesos mes. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Ya que en este caso el enunciado me dan exactamente cuánto vale el precio, en este caso en el mes 4. El precio en el mes 4 vale 775 pesos. Si reemplazo eso en mi expresión de arriba, sería 775 pesos menos el precio de la benzina en el mes 3, es igual entonces a la variación, que es el área bajo la curva, que es 1 por 25, o sea, 25 pesos. Y de esta ecuación entonces puedo despejar el valor de la benzina en el mes 3, ¿ya? Puedo pasar eso a la derecha, el 25 lo paso hacia la izquierda y me va a quedar, bueno, lo voy a invertir en realidad, me gusta siempre dejar la incógnita a la izquierda. El precio de la benzina del mes 3 va a ser entonces 775 menos 25 pesos. Y eso vale 750 pesos. Ese es el valor entonces de la benzina en el mes 3. Ok. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? El 775 lo dan en el enunciado, ¿ya? Me dicen si en el mes, en el cuarto mes, dicen si en T igual 4, el precio de la benzina era 775, ¿cuánto era el precio en T igual 3 y cuánto en T igual 6? ¿Ya? Eso lo dan en el enunciado en el inciso C. ¿Ok? Ya. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero me preguntan entonces cuánto es el precio de la benzina en el mes 6, ¿ya? Y para eso lo que voy a hacer es considerar la variación del precio de la benzina entre los meses, bueno, en este caso entre el mes que conozco, que es el 4, y el mes que quiero conocer, que es el 6. Exactamente lo mismo que hicimos recién. Y la variación siempre representa la cantidad final menos la inicial, o sea, en este caso la variación entre el cuarto y el sexto mes en el precio sería el precio en el mes número 6 menos el precio en el mes número 4. Y eso nuevamente, esa variación equivale al área bajo la curva del gráfico rapidez versus tiempo entre, en este caso, el cuarto y el sexto mes. ¿Ya? Que sería básicamente sumar dos rectangulitos. El rectangulito del 4 al 5, que tiene base un mes y altura 15 pesos por mes. Y el rectangulito que le sigue, que es del quinto al sexto mes, que tiene también base un mes y altura en este caso 5 pesos mes. Ok, en este caso hacemos lo mismo. La incógnita sería el precio en el sexto mes, por lo tanto lo dejo expresado. Y lo que tengo ahora es el precio en el cuarto mes, que eso vale 775 pesos, lo dan en el enunciado. Y calculo el área bajo la curva total, sería 1 por 15 más 1 por 5. O sea, la variación total en ese intervalo de 4 a 6 son 20 pesos, la suma. Y de acá despejo entonces el precio en el sexto mes. Me quedaría que vale 775 más 20 pesos, o sea,
95 pesos. ¿Dudas, consultas? ¿Por qué lo sumé? Bueno, el dato que conozco es el precio de la bencina en T igual 4. ¿Ya? Ese es el dato que conozco del enunciado. Y fíjense que el precio en T igual 4 está en distintos órdenes porque, bueno, el delta, que es la variación, siempre representa final, el valor final menos el inicial. Y en este caso comparé el 3 con el 4, entonces el precio en el mes 4 está al principio, digamos, y después comparé el mes 4 con el mes 6, y en ese caso el valor en el mes 4 está al final. ¿Sí? Ok. Daniel dice lo que escribieron arriba de los controles de los cuestionarios. La verdad es que no tenía idea que esto iba a ser así. Hasta donde yo entendía, los controles siempre iban a ser de viernes casi a lunes. Ya no sé qué pasó con la organización. Quizás podrían varios de ustedes escribir un correo a los coordinadores. No sé si los tienen. Javiera y profesor Eric, para hacer algo, digamos, porque muchos de ustedes están diciendo que solamente pueden rendir el cuestionario hoy, ¿cierto? No pueden el resto de la semana, o el resto del fin de semana, perdón. Hacer un poco de presión por ahí, ¿ya? Honestamente no sabía que iba a ser así, yo pensé que iba a ser siempre desde el viernes. Ok. ¿Cómo saco el valor inicial? ¿A cuál se refiere al precio en T igual 4? ¿O cómo se sacaría el valor del precio en T igual 0? ¿Esa es su pregunta, Matías? Igual 0, ¿ya? Exactamente igual. Si quieres lo podemos hacer rápido, quizá tenemos tiempo para hacerlo. ¿Cómo sacamos el precio inicial de la bencina? Tendríamos que tomar en este caso la variación del precio entre 0, que es lo que nos interesa conocer, el tiempo 0, y el tiempo 4, que es el que conocemos, ¿ya? Porque nos lo da el enunciado. Entonces sería el precio, en este caso final. ¿Cuál es el tiempo final, digamos, el mes final? T igual 4. ¿Cuánto vale el precio en el tiempo inicial? Eso es lo que queremos conocer. Y esta variación tiene que ser igual entonces al área bajo la curva, entre 0 y 4, ¿ya? Eso es sumar 4 rectángulos. El primer rectángulo valía 10 pesos, el segundo 20, el tercero 30, y el último, de 3 a 4, vale 25, ¿no? O sea, sería 10 más 20 más 30 más 25. Y eso vale 85 pesos. ¿Ok? El precio en el tiempo 4, que es el que está al principio de mi expresión, lo conozco, vale 775, y lo que no conozco entonces es el precio en el tiempo 0, que es lo que quiero calcular. Y esto vale igual 85, la variación completa. Entonces paso mi incógnita hacia la derecha, pero bueno, lo voy a escribir a la izquierda, y al 85 lo paso restando. ¿Ok? Sería entonces 775 menos 85 pesos. Y esto vale 690, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende?
sea, básicamente, si tiene ese gráfico de rapidez media en este caso, y tiene solamente un dato, el precio de la benzina en cualquiera de los meses, puede calcular todos los restos de los meses, solamente yendo sobre el gráfico. Bueno, y Esteban pregunta, profe, ¿por qué multiplico 1 por 25? Bueno, siempre multiplico en realidad, para calcular el área de los rectángulos, multiplico la base del rectángulo por la altura del rectángulo, ¿no? O el largo por el ancho, como ustedes quieran. Y por lo general, cuando separo todo esto en rectángulos con base un mes, bueno, siempre la base va a valer un mes y la altura va a ir variando, que son en el fondo las rectas, ¿cierto?, que están ahí por tramo. ¿Ok? Entonces esa multiplicación de 1 por 25 es el área del rectángulo, que en este caso la base vale un mes y la altura, por ejemplo, el 25 sería el tramo de 3 a 4. ¿Ya? En ese caso la altura de ese rectángulo vale 25 pesos partido por minuto. Por mes, perdón. ¿Ok, Esteban? Ok. Ya, entonces vamos a la pregunta número 2. Sí, esta semana ha sido un poco caótica, no nos pasó el año pasado. Ha estado un poco complejo entender esto de los gráficos. Creo que ahora estamos viendo un poco más profundo estos temas que el año pasado, ¿ok? Y no es trivial, ¿ya? No es trivial cuando tenemos gráficos que parecen ser lo mismo, pero si nos fijamos en la escala, digamos, estamos comparando cosas totalmente distintas y la información que podemos extraer de los gráficos es completamente distinta, ¿ya? Entonces hay que estar muy, muy ojo con qué es lo que está mostrando el eje Y, ¿ya? Y eso nos va a decir un poco qué información podemos sacar acerca del problema. ¿Ok? Pero como siempre, esto es mucha práctica, ¿ya? Y obviamente tratar de empaparse un poco del concepto más que de fórmula y un montón de cosas. Ya, ¿por qué el cuarto mes es más caro que el tercero si está más abajo? Ok. Porque este no es el precio, este gráfico no es el precio de la benzina en función del tiempo, ¿ya? Es la rapidez de cambio del precio de la benzina en función del tiempo. Lo que me está diciendo esto, este gráfico en particular, es que entre el segundo y el tercer mes es donde el precio de la benzina está aumentando más rápidamente, ¿ya? De 3 a 4 el precio de la benzina sigue aumentando, pero está aumentando un poco más lento que entre el segundo y el tercer mes. Ian está preguntando a qué correos. Me parece que los envié el otro día. Traten de escribir quizás a la profesora Javiera. Les voy a dejar el correo, ¿ok? Para que ojalá puedan escribir y puedan hacer algún cambio ahí, ya para los que no pueden. ¿Sí? Ahí está el correo de la profesora, si le pueden escribir para tratar de ahí apurar un poquito la cosita. Eso. ¿Ya? Vamos al segundo ejercicio. Ok. Enunciado. ¿Dónde está esto? Ya. El segundo gráfico es muy parecido. Dice, en el gráfico adjunto se representa la rapidez media de cambio, V sub H, del nivel de agua en un estanque. Ojo que esto no es el gráfico del nivel de agua en el tiempo, es la rapidez de cambio del nivel de agua, ¿ya? En un estanque para los intervalos de 10 minutos indicados, ¿cierto? Tenemos el rango completo de tiempo es de 0 a 50 minutos, o sea, tenemos 5 intervalos distintos, ¿ya? La gran diferencia de este gráfico con respecto al anterior es que el anterior solamente teníamos valores de rapideces medias positivas, ¿ya? Eso significaba que a pesar de que en algunos momentos la cantidad, en este caso el precio, estaba aumentando más lento o más rápido, siempre estaba aumentando, ¿ya? En este caso, si nos fijamos, tenemos acá el eje X, ¿cierto? Cortando, y tenemos intervalos donde la rapidez media entonces es negativa y tenemos intervalos donde la rapidez media es positiva, ¿ya?
pero por lo que testé con ustedes al principio, me parece que tienen como bien claro lo que representa que una rapidez media sea positiva y que sea negativa, ¿ya? Pregunta entonces, ¿en cuáles intervalos de tiempo aumentó el nivel de agua y en cuáles disminuyó? Si una cantidad, en este caso el nivel de agua está aumentando, ¿qué pasa con la rapidez de cambio? ¿Qué signo tiene? Es positiva, ¿ya? Y en este caso, si nos damos cuenta, la rapidez de cambio es positiva en los intervalos de 10 a 20, de 20 a 30 y de 30 a 40. O sea, podríamos decir que es completo el intervalo de 10 a 40. En algunos momentos está aumentando más lentamente que en otros, pero en todo está aumentando porque en todos intervalos la rapidez media es positiva, ¿ya? Así que vamos a escribir la respuesta acá. Sería el nivel de agua está aumentando en el intervalo de 10 a 50 minutos. Perdón, a 40. A 40 minutos. Ok, y acá vamos a poner rapidez media positiva. Por otra parte, entonces, el nivel de agua está disminuyendo, o la altura, ¿ya? El nivel de agua está disminuyendo entre 0 a 10 minutos. Ese es un primer intervalo, ¿cierto? Y después, y entre 40 a 50 minutos. Porque, ¿cómo podemos concluir eso? Porque las rapideces medias son negativas en esos intervalos. ¿Todo claro hasta ahí? Súper. Vamos entonces a la parte B. Podríamos bajar un poco esto. Ok, la parte B dice... si en T igual 40 minutos, el nivel de agua en el estanque es 2,3 metros, calcula el nivel de agua en el estanque en el instante T igual 0. ¿Ya? Esto es exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior, solamente que ahora en vez de calcular precio, estamos calculando la altura o el nivel del agua en el estanque. ¿Ya? Entonces, vamos a considerar la variación de la altura, entonces, entre los tiempos 0 y 40 minutos. Y esta variación es entonces la altura del estanque o del nivel del agua en el tiempo final, que en este caso es 40 minutos, menos la altura inicial, que sería en este caso en T igual 0. Y esto tiene que ser igual a el área bajo la curva comprendido entre 0 y 40, ¿ya?
Ahora no va a ser tan trivial calcular el área bajo la curva, o no es tan directo, digamos, como el caso anterior, que todo era positivo, porque si nos damos cuenta acá, tenemos una zona donde la altura, digamos, del rectángulo podríamos considerarla como negativa, ¿ya? O sea, sabemos que no hay distancias negativas, ni áreas, ni superficies negativas, ¿ya? Lo que va a representar en este caso, cuando digamos, multipliquemos por esta altura negativa, eso implica que la variación en ese intervalo es una variación que, en el fondo, la cantidad está disminuyendo en ese intervalo, no está aumentando, como en el caso, en el problema 1. ¿Ok? Y después, entonces, entre 0 y 40, ahí sí, eso sabemos cómo hacerlo, ya lo hicimos, calcular entonces el área bajo la curva de este polígono. ¿Ok? Y eso ya sabemos cómo hacerlo, lo podemos separar en 3 rectangulitos y calcular entonces el área bajo la curva. Entonces, vamos a calcular del rectángulo, ¿cierto? Que tiene altura negativa primero. Esa área vale la base. ¿Cuánto vale la base? 10 menos 0 minutos. O sea, 10 minutos por la altura, que en este caso vale esto de acá, vale menos 0,03 metros partido por minuto. Por menos 0,03 metros partido por minuto. Esa es la altura, digamos, de ese rectángulo. Ojo que no existen distancias negativas, pero para términos de lo que estamos haciendo, esta área negativa representa una disminución, ¿ya? Una variación que está disminuyendo el valor inicial de la altura, ¿ya? Después vamos a sumar los otros 3 rectángulos que están ahí, que componen el polígono verde. Estos serían entonces, el primer rectángulo tiene base 10 minutos, o sea, 20 menos 10, y tiene altura 0,04 metros partido por minuto. Después le sumamos el siguiente rectángulo de 20 a 30, también tiene base 10 minutos, y tiene altura 0,02 metros partido por minuto. Y le sumamos el último rectangulito, que sería, también tiene base 10, porque es 40 menos 30, 10 minutos, por la altura, que vale 0,01 metros partido por minuto. Ok, la primera multiplicación, acá se me van todos los minutos y todo esto debería quedar en metros, porque al final esto tiene que ser la variación completa de la altura en ese intervalo. 10 por menos 0,03 da menos 0,3 metros. Eso es lo que varió en el primer intervalo de 0 a 10 minutos. Después le sumamos 10 por 0,04, 0,4 metros. 10 por 0,02, 0,2 metros. Y 10 por 0,01, 0,1 metros. Esta suma completa me da menos 0,3 más 0,4, 0,1, más 0,2 más 0,1 da 0,4 metros. Esa es la variación completa entonces de la altura entre t igual 0 y t igual 40 minutos, ¿ya? Que también lo podemos escribir entonces como el valor final de la altura en t igual 40 menos la altura en t igual 0, ¿ya? Que está escrita ahí al lado. Y en el enunciado, en este caso, me están dando el valor, entonces me dicen que h en t igual 40 vale 2,3 metros. Entonces, este valor lo voy a reemplazar acá. 2,3 metros menos la altura en t igual 0, que esto es lo que quiero conocer, y lo igualo a 0,4 metros, que es la variación total. Y de acá puedo entonces despejar el h, la altura en t igual 0, y eso es igual a 2,3 metros menos 0,4 metros.
Y esta resta me da entonces 1,9 metros. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta acá? Relativamente, ya. Bueno, sí, entiendo que esto sea un poco más complejo que quizá lo que hemos visto hasta ahora, pero no se desanimen, traten de ejercitar, traten de hacer de nuevo la ayudantía, digamos, por su cuenta, pueden ir apoyándose en el material. Ok, se enredó pero entendió, ¿ya? Súper. Vamos entonces a la C. La C dice, calcule la rapidez media entre t igual 0 y 30 minutos y entre t igual 10 y 50 minutos, ¿ya? La rapidez media, la definición de rapidez media entonces es la variación, en este caso en la cantidad, que en este caso es la variación en la altura, dividido delta t, que es el intervalo de tiempo, ¿ya? Esa es la definición de rapidez media. En el fondo es, si queremos saber cuánto es la rapidez media de cambio de la altura en un intervalo de tiempo, tenemos que tomar el valor final de la altura menos el inicial y lo restamos por el periodo, el intervalo de tiempo que ocurrió entre esas dos mediciones de altura. Ok, entonces si queremos calcular acá la rapidez media en el intervalo primero de 0 a 30 minutos, lo que tenemos que hacer es calcular el delta H, la variación de altura entre 0 y 30 minutos, y dividirlo por el intervalo de tiempo. Entre 0 y 30 sería 30 menos 0, o sea, 30 minutos. ¿Y cómo podemos calcular la variación de la altura entre 0 y 30? Usando mi gráfico. La variación de altura entre 0 y 30 va a ser el área bajo la curva completa entre el minuto 0 y el minuto 30. O sea, va a ser sumar primero el rectángulo celeste o azul y después sumarle el rectángulo de 10 a 20 con altura 0,04 y sumarle el rectángulo de 20 a 30 que tiene altura 0,02. ¿Ya? El primer rectángulo dijimos que tenía área menos 0,3 metros. El segundo rectángulo tiene área 0,4 metros y el tercer rectángulo de 20 a 30 tiene área 0,2 metros. Y esto vale 0,3, ¿o no? ¿Sí? Acá me falta dividir. Dividido 30 minutos, dividido 30 minutos. Esta división me va a quedar 0,3 partido en 30, me queda 0,01. Y la unidad de esto es metros partido por minuto, que esa es unidad de rapidez en este caso, rapidez de cambio de la altura en función del tiempo. Y esta es la rapidez de cambio en el intervalo entonces de 0 a 30 minutos. Ok, para hacer la rapidez de cambio media entre t igual 10 y t igual 50 tengo que hacer exactamente lo mismo, ¿ya? Tengo que entonces determinar la variación de la altura entre, en este caso, 10 y 50 minutos y dividirlo por delta t,
delta t es 50 minutos menos 10 minutos, o sea, 40 minutos. Okay, y el delta, en la variación de la altura entre el minuto 10 y el minuto 50 lo puedo calcular usando mi gráfico. Ya tengo que sumar todos los rectángulos, todas las áreas que se forman ahí entre 10 y 50, ¿ya? O sea, todo el polígono verde más el último rectángulo que no lo hemos calculado, que es este de acá. Ok, las áreas de los rectángulos verdes, ya las calculamos, valen 0,4 me parece. 0,4 metros, 0,2 metros, 0,1 metros. El tercer rectángulo del polígono verde. Y después entonces tenemos que multiplicar o sumarle el área del rectángulo rojo, que vale 10 minutos por la altura, que en este caso es negativa, que es menos 0,03 metros partido por minuto. Ok, todo esto va partido por 40. Ok, la primera suma, 0,4, 0,2 y 0,1 da 0,7 metros. Y la multiplicación me da 10 por menos 0,03, eso es menos 0,3 partido en 40 minutos. Ok, se desenredó. Ya, 0,7 menos 0,3, eso da 0,4 metros partido en 40 minutos. Esto da entonces 0,01 metros partido por minuto. Es la misma rapidez media que en el caso anterior, ¿ya? Mera coincidencia. Ok. ¿Dudas, consultas? Si no, pasamos a la D. Dice que está de vacaciones el correo. Ok, escríbale al profesor Eric. Les voy a dejar el correo acá. Ok, entonces el inciso D. De nada, Ian. El inciso D, ok, el último. Dice, ¿cómo sería el gráfico de la altura versus tiempo? Utiliza el dato calculado en B para la altura en T igual 0. Vamos a construir entonces el gráfico de la altura versus el tiempo, teniendo entonces el gráfico de la rapidez versus tiempo y teniendo este dato inicial, ¿ya? Entonces, este puede que sea el ejercicio más interesante para ustedes. Tenemos acá entonces el tiempo medido en minutos y en el eje Y tenemos entonces la altura medida en metros. Y acá lo vamos a separar esto en dos, no, uno, dos, ¿cuánto era esto? Tres. ¿Cómo lo hice en el ejercicio anterior?
Ok, 1, 2 y 3 metros. Ok, ¿cuánto vale la altura en el tiempo igual 0? Lo calculamos en el apartado B. $1,9, exactamente, 1,9 metros, ¿ya? Acá está el 1,5, 2,5, el 1,9 está aproximadamente por acá. Ok, eso es para 10, 20, 30, 40 y 50 metros. Entonces, en T igual 0, la altura vale 1,9. Ok. La verdad es que no sabría qué más hacer. Voy a tratar de hablar con alguien. Ya, voy a escribir un correo, o sea, creo que tengo el WhatsApp del profesor. Tratar de comentarle la situación a ver si puede hacer algo o mandar un comunicado por el foro. Ya, por último, ya hoy día es muy tarde, ¿cierto? Para poder hacerlo hoy día, pero como ustedes propusieron, quizás que se extienda hasta el lunes, por ejemplo, el plazo, y así muchos de ustedes van a poder hacerlo, ¿ya? Voy a tratar de escribir entonces al profesor más rato, no les puedo prometer nada, pero voy a intentarlo, ¿ya? El plazo es hasta el lunes. Ah, ok. Pero ¿qué es lo que necesitan entonces que se abra hoy? No sé si eso va a ser posible. El lunes, dígame. Perdón, el tema, al menos por mi parte y por parte de varias, aparte, valga la redundancia, aparte de que muchos no pueden el fin de semana y el lunes, es que también según el cronograma estaría abierto hoy día a las 7. Entiendo, ya. Voy a presionar entonces para que se abra hoy, ¿ya? Como les digo, no puedo prometerles nada porque no depende de mí, pero voy a intentar contactar al profesor por otros medios, digamos, ¿ya? Y ver si es que el cuestionario ya está preparado, me imagino que sí, si es que se puede abrir hoy. Y si es que es así, yo creo que van a mandar un comunicado por el eCampus y les va a llegar un correo a ustedes, ¿ok? Súper. Entonces, ¿cómo podemos determinar después cuánto vale la altura en el tiempo igual 10 minutos? ¿Ya? Conocemos la altura inicial, vale 1,9 metros, ¿ok? Si consideramos que la variación entre 0 y 10 fue de el área del rectángulo celeste, recuerden, azul, es menos 0,3 metros. Significa que en ese intervalo de entre 0 y 10 minutos el agua disminuyó menos 0,3 metros. Por lo tanto, si partió en 1,9 y disminuyó en 0,3, ¿cuánto es la altura después de 10 minutos? 1,6, exacto. Ya, la altura después de 10 minutos es el valor inicial menos la variación, en este caso, que es, o más la variación que es menos 0,3, o sea, 1,6, que debería estar más o menos por acá. $1,6 metros, ¿ok? Después, entre 10 y 20, la variación es el área del rectángulo que se forma entre 10 y 20, que dijimos que es más 0,4, ¿ya? O sea, aumentó en ese intervalo de 10 a 20 minutos, el nivel del agua aumentó en 0,4 metros. Si partimos en 1,6 y aumentó en 0,4, ¿cuánto vale la altura después de 10 minutos o en el minuto 20? 2, exactamente, ¿ya? Por acá.
Lo mismo con 30. De 20 a 30, la variación es de 0,2 metros, ¿cierto? El área del rectángulo que se forma ahí, 0,2, o sea, aumenta 0,2. Así que la altura después de 10 minutos, o sea, en el minuto 30, es 2 más 0,2, o sea, 2,2. Está por acá. Después, entre 30 y 40, la variación, el área bajo la curva del rectángulo vale 0,1. Aumenta en 0,1. Si partimos en 2,2, esto debería ser por acá h igual 2,3. Y por último, la última variación es negativa, ya significa que en ese caso el nivel del agua va a disminuir con respecto al t igual 40, ¿ya? Disminuye en el área del rectángulo rojo es menos 0,3 metros, ¿ya? O sea, de 2,3 disminuye 0,3, eso es 2,3 menos 0,3, 2. Vuelve a la misma altura que tenía en el minuto 20. Y ese sería entonces el gráfico de la altura en función del tiempo del estanque. ¿Se entendió? ¿Dudas, consultas? ¿Ninguna? Ya. Entonces, bueno, si se fijan en la IoT hay un extra, dice, puede hacer el gráfico del precio de la benzina versus tiempo del ejercicio 1. ¿Ya? Exactamente lo mismo que acabamos de hacer, pero con el ejercicio 1. ¿Ya? Eso queda de desafío para ustedes, es hacer exactamente lo mismo y gracias a su compañero ya calculamos el precio de la benzina en el tiempo 0. Lo calculamos ahí de Yapa al comienzo, entonces va a ser mucho más fácil. Hace un gráfico donde parte en 690 y hace lo mismo. Va sumando los rectangulitos cuanto a la variación en ese intervalo, se lo suma en este caso al precio anterior y así vamos calculando los precios, en este caso para todos los meses, para 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Ok, chicos, entonces quedamos hasta acá. Espero que les haya servido. Voy a tratar de hablar inmediatamente con el profesor Eric, ¿ya? Y ojalá reciban noticias que les sirvan, ¿ya? Chicos, que estén súper bien, que tengan buen fin de. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Sí. Cuídense. Chao, chao, profe. Chao, que tengan buen fin de.